¿En qué se relacionan cine y videojuegos? ¿Qué lenguajes, técnicas y narrativas comparten? ¿Cuál influencia cuál? ¿Es el cine puramente pasivo y los videojuegos puramente interactivos? Organizamos un coloquio para dar respuesta a estas preguntas. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas convoca a todos aquellos interesados a participar en el primer coloquio de cine y videojuegos, un espacio destinado a la reflexión y difusión de la relación entre ambas artes. El coloquio es este 22 y 23 de marzo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Recuerden que la convocatoria cierra el 17 de febrero. Para más información, visiten el sitio web de la ENAC y sus redes sociales. Hola, buenas tardes. Soy Jacobo Castañeda, presidente de la IGDA, capítulo México Norte, y estoy muy contento y la verdad muy orgulloso de estar en este espacio para conocer gente importante dentro de la industria, gente que le interesan estos temas de videojuegos y sobre todo pues empoderarlos y sacarlos adelante, exponerlos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a toda una personalidad que es el buen Sebastián RR, que viene a platicarnos sobre el primer coloquio de ENAC sobre cine y videojuegos. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Pues todo bien aquí, contento de platicar contigo y de estar en el proceso de realizar este evento, que la verdad nos ilusiona mucho aquí en la ENAC. Perfecto. Oye, fíjate que digo, no sé si todos más bien no están obligados a saberlo. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es el ENAC? Claro, sin ningún problema. La ENAC es un acrónimo de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Es una escuela donde se enseña cine, sobre todo enfocado a formar profesionales del cine, desde el lado práctico, gente para producción, dirección, diseño sonoro, fotografía, y también desde el lado teórico, ¿no? Críticos, historiadores y tal. Tiene como ese doble perfil de escuela y pues antes se llamaba CUEC, era muy famoso con el nombre de CUEC, Claro, pero dentro del organigrama de la UNAM, pues era CUEC porque era un centro universitario, y ahora al tener posgrados, ahora hay posgrados, hay programa de maestría y de doctorado, pues dentro de la UNAM pasa a ser una escuela. Entonces ahora es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, aquí en México. Claro, fíjate que sí me hace un poquito de ruido el tema de escuela y justo qué bueno que lo aclaraste porque a pesar de que yo la conozco y demás, sí me quedaba la duda y qué bueno que pregunté eso porque ya me quedó muy claro. Y pues mira, bueno, a mí lo que me gusta hacer es conocer primero a la persona antes de conocer lo que hace la persona, porque ahí te das mucha idea, ¿no? De lo que viene. Entonces, por favor, Sebastián, si puedes platicarnos un poquito de ti, cuál es tu perfil, cómo es que se te ocurrió esto, ¿no? ¿Por qué? Claro, pues yo soy egresado de aquí de la escuela, estoy en proceso de titulación, ingresé en 2016, terminé mis materias en 2019, filmé mi proyecto de titulación en 2021, sigue en edición postproducción. Yo me especialicé en el área de dirección, realización, aunque pues tengo experiencia en otras áreas también. Y también estoy incorporado en la planta docente como profesor adjunto. Le ayudo a un par de maestros en sus clases, ¿no? A llevar la lista, nos repartimos asesorías de repente y tal. Entonces, esa es mi conexión con la escuela, ¿no? Yo estoy muy contento de estar acá, la verdad me enorgullece mucho formar parte de esta escuela. Y pues mi desarrollo, eso es como en cuanto a mi formación. Claro. Y en cuanto a mi desempeño profesional, pues he trabajado en algunos proyectos audiovisuales, en varios proyectos escolares, he trabajado he dirigido un videoclip, he trabajado como asistente de dirección en un par de proyectos, trabajé en un largometraje como coordinación de extras, en otro largometraje asistí dirección, y actualmente estoy también asistiendo a dirección en una obra de teatro, ahí en el área de dirección. Y bueno, también soy becario del FONCA. Estoy escribiendo un guión de largometraje como parte del programa Jóvenes Creadores. Perfecto, oye, excelente, ¿no? Pues se ve que estás súper metido en todo tu tema y se escucha la pasión en tus palabras, entonces eso me va a llevar a que va a ser una muy grata entrevista porque ahorita que juntamos cine y videojuegos, creo que vamos a juntar la pasión de los dos, entonces van a salir cosas muy buenas.
Bueno, ahora, pues bueno, ya conocemos lo que es el ENAC, ya conocemos un poco de Sebastián. Por favor, platícanos ahora sobre este primer coloquio. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De dónde sale Claro, esta idea? un coloquio, primero un poco ubicar, ¿no? Porque luego lo Ujú, platicaba con otras personas, por ejemplo, mi papá es académico, ujú, yo soy de San Luis Potosí, mi papá es académico en San Luis Potosí, claro, y cuando le conté de esto que estábamos generando, él creía que iba a ser como una especie de curso o como diplomado, y no, esa claro, no es la naturaleza de un coloquio, ¿no? Un claro. coloquio es una convocatoria que se hace para hablar de un tema en particular a varios especialistas y académicos del tema, maestro. Es que ando aquí en la escuela dando la entrevista, perdón. No te preocupes. Y entonces, pues lo que va a ocurrir en este coloquio es que se hizo una convocatoria para hablar de varios, más bien desde varias perspectivas Claro. respecto a un tema en particular que nos parece importante estudiarlo y analizarlo, que es la relación del cine con los videojuegos, ¿no? Esa es un poco la naturaleza del evento. Va a haber conferencias, va a haber pláticas de distintos temas, Ujú, todo enfocado a la relación que tienen estos dos medios, ¿no? claro. Porque, digo, te cuento un poco cómo nació la idea. Yo, aunque me desempeño profesionalmente como cineasta y eso estudié, pues siempre he sido muy gamer de toda la vida, ¿no? O sea, Claro. creo que es también hasta generacional. Creo que pocas personas nacidas del 80 y tantos, 90 en adelante, no tuvieron algún contacto con los videojuegos en la infancia. Y pues otra pasión que tengo es la narrativa, las ficciones. Y estamos de acuerdo que hay muchos juegos que tienen una gran parte narrativa, ¿no? Es gran parte de la experiencia estética del juego, la historia y cómo se nos relata y presenta. Ujú, Entonces, pues empezó a haber hace poco coloquios aquí en la escuela, porque antes no se podían hacer en su naturaleza de centro, no se podían hacer, se podían hacer como encuentros y tal, pero coloquios no. Ahora que es escuela, claro. se abre esa posibilidad, ese panorama. Y yo pensé, pues creo que algo que estaría padre que se conversara, que se teorizara al respecto, es esta relación que existe entre cine y videojuegos, ¿no? Por ¿Qué, supuesto. qué comparten? ¿En qué difieren? ¿Cómo se han ido reflejando? Y Ujú. entonces de esa idea surgió la convocatoria para el coloquio. Excelente. Fíjate que estaba leyendo el póster. Y Uh-huh. pues justo, ¿no? Le hablas a los creadores de audiovisuales, diseñadores de videojuegos, estudiantes de carreras de cine o carreras afines. Este tema de afines, fíjate que dentro de la labor que nosotros hacemos como IGDA o dentro de la revista y la comunidad, a veces cuesta trabajo vislumbrar todo lo que es afín, ¿ok? Porque dicen, bueno, es que yo voy a estudiar desarrollo de videojuegos, pero bueno, tal vez puedes ser músico, ilustrador, narrador, psicólogo, pues, o sea, hay muchas cosas que son afines. Entonces, aquí en Sí. esta convocatoria donde tú mencionas afines, ¿a quiénes estás convocando en realidad? O sea, ¿qué buscas? Pues mira, te puedo contar, digo, el coloquio ya tenemos seleccionadas las ponencias que van a formar parte y justo pues lo abrimos a fines porque la naturaleza de la ENAC es un ente académico, ¿no? Se Claro. interesa en el profundizar en el conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria de ser posible, o sea, agarrar no solo nuestra área particular, sino ver qué pueden decir otras áreas, ¿no? Claro. Entonces, nos llegaron propuestas de ponencias desde cosas como la psicología pedagógica, por ejemplo, Claro. o nos llegaron propuestas de ponencias desde el derecho, cosas como propiedad intelectual transmedia, ¿no? ¿Qué Exacto. onda con la propiedad intelectual en proyectos que son franquicias fílmicas y que son videojuego y que también Ujú. es cómic, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Hasta, pues, aspectos un poco más prácticos o artísticos, como cómo se integra el Unreal, que es una herramienta diseñada primeramente para desarrollo de juegos, en Ujú. la práctica cinematográfica, ¿no? Que es algo que ha ocurrido pues ya desde hace relativamente bastante, ¿no? Claro. O por ejemplo, también desde una lectura un poco más teórica, cómo Ujú. se relacionan intertextualmente. Por ejemplo, hay una ponencia que a mí me emociona mucho, que es sobre la intertextualidad de la literatura gótica
con las películas de terror hollywoodenses de los años 30 del siglo XX y Bloodborne, ¿no? Oh, ok, ¿Cómo ok, empatan? ok. O sea, ¿qué Ah, aspectos toman así como los tipos de personajes, ujú, los lugares, situaciones, hasta la estética propia, ¿no? El ujú. tipo de uso de la luz, el tipo de elementos, por ejemplo, en el montaje, en el caso de las películas, con el audiovisual del juego y tal. Entonces, pues sí, es una convocatoria que buscó englobar desde muchos aspectos esta relación de cine y videojuegos. Wow, es que eso que mencionas, digo, uno como gamer y como yo soy abogado, mi perfil es de abogado, entonces igual de pronto, ¿no? Esta palabra afín, cuando la juntas con tu pasión, por supuesto que se mezcla en todos los ámbitos que se te ocurra, ¿no? Y ahorita que mencionas un título muy interesante y rematas diciendo Bloodborne, a uno se le vienen mil y un cosas a la cabeza que este tipo de juego te da, ¿no? Tal vez las personas que no están tan cercanas a los videojuegos pudieran tener dudas, ¿no? Así como que, ¿y esto cómo se come, no? Pero ya que conoces un Y, poquito más, tiene todo el sentido del mundo, por supuesto. y además es que no solo es sobre videojuegos, o sea, justo algo que tiene interesante este coloquio y que nos dio mucho gusto el tipo de ponencias que nos llegaron, Claro. es que pues también vamos a hablar mucho del cine, ¿no? O Así sea, es. por ejemplo, cosas como cómo ha afectado a la presencia de los videojuegos en los últimos 30, 40 años, que son algo que existe en nuestra cultura de forma global, cómo ha Ujú. afectado las historias que contamos o cómo ha afectado las formas de contar las historias, ¿no? Por ejemplo, una película como Scott Pilgrim, pues debe gran parte de su estética a la existencia de los videojuegos, ¿no? Claro. Entonces también vamos a abordarlo desde ese punto. O cómo los videojuegos han bebido del cine también en el sentido, por ejemplo, con el juego de las cámaras o eh, el tipo de historias, de arquetipos y cómo se Ujú. implementan los arquetipos narrativos que existen desde hace milenios en el cine y Ujú. luego cómo esos se beben en el videojuego, pero del cine, ¿no? Claro. Todo eso son como del tipo de ponencias que vamos a tener. Y también vamos a tener cosas más cercanas todavía más en los juegos, como van a venir algunos estudios de videojuegos mexicanos Excelente. a platicar sobre la experiencia de desarrollar videojuegos en México, ¿no? Porque pues también lo que ocurre es que sentimos aquí en la UNAM no tiene ninguna carrera donde se estudie directamente videojuegos, ¿no? Ya Ujú. sea producirlos o analizarlos. Y pues, sin embargo, hay coloquios, hay uno de la Facultad de Ciencias Políticas sobre videojuegos, hay encuentros, hay clubes, hay clubes de esports en la UNAM. Entonces, creo que también obedece a esta inquietud generacional, ¿no? De hablar al respecto del tema. Es un tema que nos apasiona y que, Ujú. pues, ahora sí que, por ejemplo, el cine, esta escuela, la ENAC, surgió en sus orígenes en los años 60, que está cumpliendo 60 años de fundada la escuela. Ok. En sus orígenes eran unas conferencias que daban en la Facultad de Filosofía y Letras sobre cine, porque en aquella época el cine no se estudiaba, ¿no? O sea, apenas había algunas escuelas de cine en la Unión Soviética, en Estados Unidos, pero no se veía como algo que se estudiara, se aprendía como un oficio, ¿no? Fue a Ok. partir de que pues hubo generaciones de cinéfilos que les interesaba discutir el fenómeno fílmico, que se empezó a constituir como algo académico y pues que ha sido una relación bien interesante, porque luego muchos cineastas empiezan en escuelas de cine y terminan trabajando, creando películas, pero justo las películas que hacen se ven influenciadas por haber tenido esta oportunidad de estudiar cine, ¿no? Y Claro. creemos que en los videojuegos está ocurriendo un proceso similar. Los primeros creadores de juegos, pues no existía o Ujú. sea, inventaron el trabajo, ¿no? Y ahora que ya tenemos un canon de unos 30, 40 años de historia de los videojuegos, pues ya Ujú. se está tomando como algo que se estudia, algo que se Claro. aprende, que se desarrollan metodologías, que hay una historia que se debe estudiar y demás. Entonces, esa es un poquito la onda con este coloquio. Fíjate que platicando con un par de amigos que tengo que son cineastas también, Uh -huh. se dio esta plática bastante acalorada y ahorita de ahí ojalá me puedas responder esta duda. Uno de ellos trae mucho una escuela como muy clásica del cine, el otro trae una escuela como más
más popular, más este cine de superhéroes y demás. Y entonces hubo este conflicto cuando se habló de videojuegos, porque el que es más clásico mencionó, creo que el cine está en riesgo, se puso en riesgo con el cine de superhéroes y ahora me preocupa que se ponga todavía más en riesgo con este tema de videojuegos, ¿no? Que que se convierta como en una línea, al igual que los superhéroes, y hasta ahí se quedó la discusión, se quedó como la pregunta en el aire. ¿Tú ves como un riesgo para el cine el tema de los videojuegos? En absoluto, porque los videojuegos son un medio más, son un arte más. O sea, películas malas las ha habido siempre, así como toda la vida ha habido obras de teatro malas y música mala. Lo que pasa es que sobreviven en la memoria colectiva las que trascienden, las buenas, ¿no? Claro. Digo, también es una cuestión de que el gusto artístico es subjetivo y demás, pero pues no lo veo como un riesgo, lo veo como una posibilidad más que abre, pues ahora sí que abre la comunicación, ¿no? O sea, Claro. es como, ¿me vas a decir que un juego es inherentemente peor como forma que una película para contar historias? No lo sé yo, ¿eh? O sea, porque hay juegos que cuentan grandes historias y ese es un debate que incluso supongo que va a darse en el coloquio. O sea, porque hay todos estos juegos ahora con tendencia, que hasta es una polémica en las comunidades gamer, ¿no? De los juegos más cinemáticos que juego, ¿no? O sea, claro, una película con control. básicamente, ¿no? Que es como, ok, pero ¿por qué eso está mal que sea o sea, porque hay como las dos, o sea, de repente hay gente que dice como, es que esos son mejores juegos porque son más profundos o porque ahondan más en una historia y tal, y hay quien dice, no, pero es que eso no es un juego, porque la esencia de un juego es que es un sistema interactuable y ahí la interacción se minimiza a favor de relatar una historia. Cuando pues creo que son distintos tipos de juego y distintos tipos de historia, ¿no? A final de cuentas. Y creo que gran parte de la riqueza del arte es la diversidad, que haya distintos tipos de propuestas, o sea, no todos los juegos tienen que contar una historia, no todas las historias tienen que ser interactivas tampoco, Claro. pero tampoco está mal que una historia sea interactiva o que tenga una estructura. Es que, por ejemplo, si nos vamos a los debates que se tienen de así de clasicismo contra rupturas o tal, hay gente que le parecía, si nos vamos así a la antigüedad del teatro, las obras de teatro tenían que ocurrir las historias en el mismo día, en el mismo lugar. O sea, esto de que cambiábamos de lugar con el cambio de escena, se veía como así blasfemia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII. En el cine, por ejemplo, tenías que contar una historia con un claro principio, desarrollo, clímax y final en orden cronológico, ¿no? Okay. Luego hubo películas que buscaron romper con eso, que, pero puedo contar primero el final y luego el desarrollo y busco otra estructura distinta. Y hubo quien reaccionó con, no, esas películas ni se entienden y no sé qué. Y hubo quien sí les gustó y ahora sí que es gusto personal. Y pues lo mismo con los juegos y con esta capacidad de interacción. O sea, hay quien se le hace muy burdo que una historia sea interactiva porque lo reduce nada más le quita como su fuerza temática, según esto, pero yo no creo eso. O sea, personalmente yo considero que es una alternativa más y que incluso si está bien manejado, puede ser algo que le aporte fuerza. Por ejemplo, creo que ya me extendí mucho. No, está interesantísimo. Yo fui muy fan de Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿no? Claro. Hubo mucha gente que se quejó de ese juego, que porque la historia es mínima. Que si lo comparamos con otros juegos de la misma franquicia, la estructura del juego es muy distinta a lo que se había estado acostumbrando en los últimos 20 años, ¿no? Que era una historia más lineal, con un planteamiento muy claro, una línea dramática ascendente hasta un clímax en el jefe final y resolución, ¿no? En cambio, en el Breath of the Wild está esta apertura de tú haz lo que quieras. Pero, te plantean que sí hay una historia. Y tú como jugador puedes decidir si la juegas o no, o cómo la juegas. Exacto. No solo eso, te dejan decidir como jugador
¿cómo la vas a, o sea, los recuerdos estos, los flashbacks que puedes buscar en el juego, pues tú conforme vayas explorando el mapa, vas descubriendo la historia y la vas armando en tu cabeza y creas una relación interesante con la historia, porque ya no se vuelve solo una historia que te presentan, sino es una historia que tú estás ganándote al explorar, ¿no? Se vuelve como una especie de recompensa. Que es, yo voy a presentar una ponencia en el coloquio y justo algo va por ahí, ¿no? De cómo es distinta la relación de la estructura de las historias de los juegos a las de las películas. Entonces, pues sí, yo no lo veo como como algo malo, lo veo como una oportunidad. Entiendo que pueda dar un poco miedo que las películas se vuelvan demasiado espectáculo y que se pierda como la parte de que una historia esté bien construida, bien elaborada y que sea más el espectáculo estético visual, ¿no? Ujú. Pero pues ahora sí que eso es cuestión de gustos y una no niega a la otra. O sea, hay películas súper espectaculares que además tienen un súper guión, ¿no? Claro. Entonces, pues yo no lo veo como un peligro. En todo caso, yo creo que son más las malas prácticas de Hollywood a veces en cuanto a escritura, no tanto Exacto, sí, sí, sí. La relación con el videojuego, ¿no? Sí, lo que se podría, o se conocía antes como las cosas plásticas, ¿no? O sea, ya lo tienes prearmado, prediseñado la fórmula del éxito y simplemente replicarla con otro nombre. Y fíjate que yo siempre he visto y he analizado, igual hablando de historia, ¿no? Que siempre los videojuegos y el cine, desde finales de los 70, principios de los 80, siempre habían tratado de tener como una cercanía. Esto hizo malas prácticas. Tenemos el claro ejemplo de película que salía a finales de los 70, principios de los 80, debía tener un videojuego. Y tenían que sacar un videojuego al vapor. Pues De está ahí ahí, el caso de E.T., ¿no? exactamente, o sea, gracias a eso tenemos el legendario e infame caso de E.T., que bueno, yo ahorita ya hasta lo veo muy trascendente hablar de esto. Antes podría ser intrascendente, ahorita creo que es un parteaguas hablar de E.T. Y así tienes muchos ejemplos de muchas películas que tenían que sacar su videojuego y de pronto la tecnología que se ocupaba en el cine se empezó a ocupar en los videojuegos y viceversa. Ya a 30, 40 años de esto, estamos viendo que las tecnologías en algún punto ¡pum!, se encuentran y que posiblemente ya estamos iniciando una etapa en la que ya los videojuegos y el cine ya pueden convivir de una manera que hasta ni se sienta la diferencia a veces, ¿no? O sea, ya tenemos Es que ejemplos. ahí te va, o sea, esto es parte de la ponencia que yo voy a dar también. O sea, Ujú. hay películas o series como El Mandaloriano, por ejemplo, Claro. de Disney, de Star Wars. O Ujú. sea, tú la ves y tiene una estructura, el guión es una estructura de un RPG, Por le supuesto. asignan visiones, le asignan sus quests, tiene que enfrentar retos, se encuentra con otros subquests que le ayudan a completar el quest principal, Ujú. termina y tiene alguna recompensa emocional o física, que es así Ujú. como un cutscene, ¿no? Cuando le hacen su armadura, Claro, o sea, sí, eso es como un cutscene de un sí, juego de Blizzard. sí, claro, claro, claro. Entonces, pues sí, ahora sí que está este empate. Y fíjate, ahora que mencionas el caso E.T., es bien particular también cómo se dio el caso inverso, pero un poco más adelante, ¿no? Cómo empezaron a hacer estas adaptaciones Ah, de, claro, de claro. juegos a película que pues no tuvieron mucho pegue porque no Ujú. gustaron tanto como la de Mario original del 90 y tantos, Sí. la de Street Fighter, la de Doom del 2000 y Ujú. pelos. Pero siento también que se les juzga muy duramente porque hay que como dimensionar en qué espectro están las cosas, ¿no? No le voy a exigir lo mismo a una película de Bergman o del autor que quieras, de Claro, Kurosawa, claro, que a una película serie B de zombies, ¿no? O sea, tienen claro. objetivos distintos. E Ujú. igual estas películas de juegos, pues querían beber de de otro lado, ¿no? Siento yo. Entonces, creo que a veces han sido muy duros los críticos y siento que en retrospectiva se podrían rescatar muchas cosas. Y bueno, actualmente está este caso. Ahorita hay una ponencia que habla de eso, cómo la transmedialidad está en la alza, ¿no? O sea,
Tenemos el caso de la serie de Last of Us ahorita en HBO. Increíble. Y próximamente ya se va a estrenar la peli de Mario, que se ve que va a ser un hitazo comercial. Es una peli que está esperadísima y, siéndote sincero, digo, no sé, la historia yo creo que va a estar bien, va a funcionar, pero a nivel estético se ve increíble esa película. O sea, lo que han mostrado en trailers, se ve que hay un grado de maestría en el dominio de la cámara y de los modelos 3D, la iluminación en un entorno 3D, increíbles. No, a la velocidad a la que dicen que va a correr y la calidad que tiene, prácticamente como lo que pasó con Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Que donde le pongas pausa, tienes una escena de un cómic prácticamente, ¿no? Cada frame de esa película es una escena de un cómic. Entonces, pues sí, a mí, digo, como gamer, y también me gusta mucho el cine, sí me gusta mucho que converjan. Yo creo que nada más es cosa de darle tiempo a que las bases de fans, que son los que atacan tanto, o sea, hay bases de fans de videojuegos muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy acalorados, que de pronto cuando justo se hace este salto a la pantalla chica o a la pantalla grande, pues bueno, son los primeritos en estar juzgando cada, cada segundo de la película, cuando tal vez lo que no entienden es que al pasar de videojuego a la pantalla chica a la pantalla grande, le estás hablando a otro público y te tienes que ajustar a este nuevo público. Y a otro medio, ¿no? O sea, son distintas las convenciones del lenguaje de los dos medios, ¿no? O sea, una historia de una película, a lo mejor, si la pones como tal para un videojuego, pues va a tener muy pocos elementos interactuables, ¿no? Y en cambio, una historia de un juego, si la trasladas a película, quizás temáticamente no amarre, o sea, sea así literal, si la agarras literal la historia del juego, quizás no termine de amarrar también temáticamente o trata de desarrollar símbolos visuales, etcétera, ¿no? Sí, pues siento también que ahí hay, con esto que comentas de las fanbases, porque también en el cine pasa lo mismo, ¿no? En redes sociales uno se mete a leer y, híjoles, las hordas de trolls y son debates muy acalorados, pero siento que es un proceso que está dándose de alfabetización, le llaman a veces visual, pero es más como de alfabetización de medios, ¿no? De aprender o sea, me refiero a saber leer una historia, a saber leer una película. Y eso es aparte de la formación que creo que está un poco descuidada en la educación básica y se da mucho de forma empírica, ¿no? Todos estos videoensayos en YouTube, que hay unos muy buenos y otros que, donde la gente opina y enseñan como conceptos de dramaturgia, así como muchas veces he leído, yo también soy muy fan del manga y anime, ¿no? Y luego en los grupos de Facebook se lee a la gente opinando de desarrollo de personaje y tal, pero lo usan así como buzzword, dirían en inglés, ¿no? Así como una etiqueta de, mira, tengo autoridad porque yo sé lo que es desarrollo de personaje y hablan de algo que nada que ver, ¿no? Que cero que ver o que no hace agua su argumento. Entonces, yo lo que siento ahí es que es un proceso que se está dando ahora con el internet, de que la gente pues ahora se puede reunir para opinar en foros públicos y lo que pasa es que muchas veces hay muchos malentendidos, pero yo suelo ser optimista y siento que entre más alfabetización haya, que haya más formación en las escuelas y en privado, porque a la gente le interesa, o sea, hay mucha gente que le entretiene formarse, ¿no? Buscar videos donde explican cómo analizar una película o cómo analizar un videojuego desde distintas perspectivas. Claro. Y creo que eso es algo que va a aportar, ¿no? También la cultura de los streamings. Va a haber una ponencia que va a ser sobre el lenguaje de los streams. Justamente cómo se articula lo que ocurre en 3 pantallas y la relación que crea y demás. Está súper interesante también. Es una alumna de aquí de la escuela. Sí, mucha habilidad para hacer eso. Y pues bueno, volviendo un poquito al coloquio para que los que nos están viendo, pues bueno, todavía se interesen más, ya sea en este primer coloquio o en los que vienen. ¿Qué actividades son las que vas a tener dentro de este coloquio? Claro, pues mira, van a ser 3 días de coloquio. Okay. Van a ser el 28, 29 y 30 de marzo de nuestro año 2023. Y pues
las actividades, vamos a tener actividades de carácter presencial y de carácter web. En Ok. realidad, todas las que sean web también son presenciales. Lo que pasa es que vamos a retransmitir. Porque Ok. también resulta que gracias a las tecnologías digitales tenemos algunos ponentes que van a presentarse vía web. Gente que va a presentar su ponencia desde Venezuela, por ejemplo, desde Excelente. Baja California, y otras personas que van a venir presenciales, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a tener ponencias que son estas pláticas con un tema en concreto. Por ejemplo, la que te comentaba de Bloodborne, ¿no? Va a ser una plática de 20 minutos donde el ponente va a expresar, a contar pues, su planteamiento de análisis y demás. Ujú. Y luego va eso, 20 minutos, y luego van a tener 10 minutos para conversar con el público, ¿no? Claro. Y esas conferencias, esas ponencias están agrupadas en grupos de 3. Son mesas que están pensadas con un acomodo temático, ¿no? Por Excelente. ejemplo, 3 sobre transmedialidad, 3 sobre influencia de cine en videojuegos, 3 sobre tecnología de videojuegos aplicada a cine y tal. Claro. Claro. Eso van a ser 6 mesas de conferencia esas, son 18 ponencias. Y además vamos a tener proyección de algunos proyectos, un cortometraje de la escuela que es un documental sobre la industria de videojuegos aquí en México, un documental cortito de un alumno de unos, creo, 12 minutos dura la película. Ujú. Estamos viendo si proyectamos algún largometraje. Eh, Eso pues va a ser presencial aquí en la escuela. Va a ser Claro. todo de carácter gratuito, eso creo que es también importante mencionarlo, Claro, acceso claro. libre y gratuito, ya sea que vengan aquí a la escuela o que lo vean web. Se va a Ujú. estar promocionando en las redes sociales de la escuela y de nuestros aliados, otras instancias de la UNAM, otras instituciones cinematográficas. Nos encantaría que otras instituciones del orden más videojueguístico, que no existe esa palabra, creo, yo me la inventé, pero me gusta, Ajá. entonces la uso. Estaría genial que ellos nos compartieran también. Y bueno, va a estar esto presencial, también se va a poder ver online. También va a haber conferencias, no solo ponencias. La diferencia con las conferencias es que son un poco más largas. Van a Ajá. venir, por ejemplo, estudios de videojuegos a platicarnos sobre la experiencia de desarrollar juegos en México, Claro. o va a haber una masterclass sobre cómo financiar un videojuego en México. Este, Va a haber también y por último, eso es como el perfil de cosas que va a haber. Va a haber 5 conferencias y va a haber 6 mesas de ponencias. Esta Ok. proyección que te comento. Va a haber también en presencial, vamos a tener unos stands de realidad virtual para que la gente que quiera pueda venir a probar cosas que se han hecho aquí en la escuela en realidad virtual, porque tenemos un programa de investigación en realidad virtual aquí en la escuela, Ok. en la ENAC, Ujú. para que prueben esas cosas o que prueben juegos también. Y al final, los que acrediten haber venido a 4 mesas de ponencias o a 4 conferencias, van Ujú. a tener acceso a un torneo de Super Smash Bros. Ultimate que vamos a hacer aquí en las instalaciones de la escuela para cerrar el coloquio. Wow, eso del torneo está excelente. Ya tengo un par de candidatos en mente que van a querer estar ahí. También vamos a tener en la masterclass, en una de las masterclass nos van a regalar llaves de un juego para los asistentes presenciales, entonces pues le conviene a la gente venir, va a estar bueno. Aquí la ENAC está dentro de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, al sur de Ciudad Universitaria, enfrente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues cerca de Metro Universidad, Ujú. entre la Filmoteca y TV UNAM. Aquí Ah, es donde perfecto, se ya. pueden encontrar. Circuito Mario de la Cueva es la calle, nada más que si buscan ENAC, Escuela Nacional de Artes Ujú. Cinematográficas en Google lo encuentran. No, aquí les voy a estar poniendo la dirección y seguramente el mapa, por ahí se los estaremos poniendo en Buenísimo. en la descripción del video para que no tengan pretexto de que no llegan. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista. La verdad es muy grato platicar contigo, Sebastián. Creo que si un día tenemos la oportunidad de convivir con un taco y una cerveza, vamos a platicar muchísimo sobre videojuegos y Estaría cine. buenísimo. Este, y pues bueno, fíjate, a mí me gustaría tocar como último punto, ya sabiendo de lo que trata el coloquio, lo que buscas, porque en realidad lo que buscas es algo que como que ahí estaba, pero hacía falta que alguien llegara y dijera, ¿sabes qué? O sea,
se va a hablar de esta manera, vamos a aterrizarlo y me da mucho gusto que hayas tomado la iniciativa. Creo que es un estandarte muy importante el que estás tomando y se te agradece. Y aquí dentro del objetivo del coloquio, leo otras palabras que me hacen mucho ruido, que es fenómeno social, que es justo lo que platicaba con unas personas el día de hoy en la mañana en una junta, sobre todo en los niños, en los niños, en los padres, los que les gusta estar informados, los que no les gusta estar informados. Entonces, como fenómeno social, yo creo que es un tema muy interesante ver esta convergencia entre cine y videojuegos y cómo esto puede afectar o cómo beneficia de cierta manera desde la infancia hasta la vida adulta, ¿no? O sea, ¿tú Sí, cómo ves pues este tema? es interesante porque lo podríamos abordar solo desde los videojuegos, que ya es un tema Sí, extensísimo, ¿no? O sí, sí, sea, sí. el impacto social de los videojuegos es un tema harto con muchas aristas, ¿no? Porque Claro. está desde este pánico de, los videojuegos hacen violentos a la gente, se desarrolla adicción a los videojuegos, Sí, lo cual son posibilidades, sí, pero también tienen beneficios, ¿no? O sea, se ha hablado de que se han hecho estudios en cuanto ujú. a que los videojuegos ayudan a desarrollar capacidades psicomotrices o juegos, por ejemplo, del género de estrategia, Resolución de problemas. permiten desarrollar habilidades de administración y conciencia de eso. O, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso personal. Yo fui muy fan, bueno, soy muy fan de la saga Age of Empires Por y de supuesto. niño a mí me encanta la historia. De hecho, Ujú. antes de querer estudiar cine, una de mis opciones era arqueología, porque me encanta. Wow. Y de hecho, un proyecto que estoy escribiendo es una película de época y tal, de la conquista de México. Y entonces, pues hay una función hasta pedagógica en los videojuegos, ¿no? O sea, tú Claro. en el Age of Empires podías abrir la enciclopedia del juego y leer sobre las civilizaciones que forman parte del juego o los personajes históricos, ¿no? Claro. Y creo que es una parte del fenómeno es que es muy amplio, porque también lo que hablábamos, por ejemplo, de las fanbases online, Ujú. da para una tesis doctoral. O sea, un estudio de Por las supuesto. comunidades de fans Claro. en Facebook o en Twitter o los subreddits. O sea, Ujú. hay un montón de cosas como cómo se van formando como jerarquías del fan que sabe más o el que aparenta que sabe más y cómo se crea prestigio dentro de la comunidad o las relaciones entre fandoms, cómo se atacan entre sí, Ujú. o cómo se apoyan, redes de solidaridad que se crean, porque ahora sí que los juegos funcionan como un elemento aglutinante, ¿no? El cine y los juegos que crean identidades, crean comunidades que crean identidades y que pues tienen posibilidades positivas y negativas, ¿no? Ahora Ujú. sí que es un tema muy amplio Sí, y totalmente. pues va a haber algunas ponencias que hablen de eso en el coloquio igual. Y pues de hecho nos llegaron muchísimas, llegaron 31 ponencias. Wow. Solo pudimos aceptar 18 por la cuestión de tiempos de la propia escuela, ¿no? Ujú. Porque pues hay más eventos que tienen Sí. que cubrir la escuela. Pero pues justo también la intención es hacer que sea algo continuo, que se siga haciendo año con año e incluso Ujú. ver si serviría para crear un antecedente para desarrollar más estudios académicos respecto al tema en la UNAM, porque existen universidades que tienen carreras sobre videojuegos aquí en México. Yo fui docente un tiempo en una licenciatura en diseño y arte de videojuegos, Ok. pero pues todavía podría haber más y sobre todo aquí la UNAM tenemos como este orgullo de que somos la máxima tasa de estudios y Ujú. demás, Ujú. pues yo sí considero que tendríamos que estudiarlo más en la UNAM, tendría que haber una carrera mínimo de Gaming Studies, ¿no? De que se analicen los juegos, como mínimo. Y estaría buenísimo tener ingenierías en desarrollo de videojuegos o licenciaturas, ¿no? Claro, yo creo que es algo que vamos ya a empezar a ver porque el boom de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos, de las carreras, creo que está ahorita dando de qué hablar, ¿no? Entonces, hace falta regulación, hace falta buenos programas, educativos, De etcétera, pero yo creo, formación, sí, porque hay una democratización de los medios, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona con tiempo y una computadora podría desarrollar un juego. Ahora, ujú, ¿qué tipo de juego? Pues ya veremos, ¿no? A lo claro. mejor un simulador de citas, por ejemplo, o un RPG Ujú. es más fácil de hacer que un first person shooter.
pero pues ahora sí que la posibilidad está. Y eso Exacto. hace que 30 años era fantasías, no era asunto de ciencia ficción, así como para Isaac Asimov. Sí, impensable, impensable. Dicen que ahora ya la realidad alcanzó a la ciencia ficción. Entonces, oye, Sebastián, muchísimas gracias. La verdad fue un gusto para mí compartir estos minutos contigo. Reitero, ojalá algún día podamos platicar. Vamos a estar ahí por parte de la IGDA México Norte, de Indie Games Magazine y de Beat Gamers. Vamos a estar ahí en el evento. Ojalá tenga el gusto de conocerte en persona y de poder compartir otros minutos de esta charla tan apasionante. Algo que le quieras decir a las personas que lo están escuchando, tanto antes del evento como después del evento. Creo que pues para nosotros sería un gusto tenerlos aquí. Ahora sí que no le tengan miedo a que suene muy académico, porque de repente pues puede ser como, ay, qué flojera ir a escuchar a un conferencista hablar, ¿no? Pero les juro que la selección que se hizo de ponencias son temas muy interesantes y que pues les va, ahora sí que es abrirse a nuevas formas de ver lo que nos gusta, es algo que aumenta el disfrute, ¿no? Claro. Hay como toda una corriente que dice, no solo hasta de teóricos, que hablan de que no debes analizar el arte porque dejas de disfrutarlo, ¿no? Incluso hay cineastas como Alejandro González Iñárritu, que él dice que desde que aprendió cómo se hacen las películas las disfruta menos porque ve más el aparato, ¿no? Pero yo soy de la idea contraria. Yo cuando veo una película que me gusta y luego leo un análisis donde la entiendo más a profundidad o donde la veo desde una perspectiva que yo no había pensado, me gusta más. Hay Claro. cierto goce estético intelectual y creo que eso puede pasar también con los juegos. O sea, les invito a que vengan, a que disfruten por aquí, va a estar buenísimo, va a haber mucho diálogo y pues que todos son bienvenidos. Ahora sí que entre más gente haya, pues más posibilidades de que haya un segundo coloquio. Yo creo que lo va a haber porque hemos tenido buena respuesta en redes, en convocatoria y demás. Y pues los esperamos ya sea en nuestra sede física aquí en la ENAC o en nuestros espacios virtuales. También, si no alcanzan a ver todas las ponencias, muy probablemente las publiquemos en el YouTube de la ENAC, por Perfecto. Si quieren revisarlas. Va a quedar eso como archivo, porque a final de cuentas lo importante es generar conocimiento desde nuestra perspectiva. Y el generar el conocimiento se incluye el acceso a ese conocimiento. Así es. Oye, y por último, compártenos tus redes y dónde la gente puede ponerse en contacto con usted, ya sea vía correo o teléfono, y va a aparecer por acá abajo todo lo que mencionas. Claro, pues mira, primeramente del coloquio tenemos un correo electrónico que es cine.videojuegos@enac.unam.mx. Ese es un correo en el que nos pueden contactar directamente a los organizadores del coloquio, porque he de decir que somos todo un grupo. Todo en la UNAM suele ser colegiado y hemos estado trabajando al respecto. Les agradezco muchísimo a todas las personas que hemos estado trabajando en esto para que ocurra. Y por otro lado, pues están las redes sociales de la ENAC. Está su Facebook, su Instagram, su Twitter. Lo encuentran como Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Busco aquí el @ cómo está en Twitter. En Facebook así lo encuentran. En Twitter estamos como @ENACUNAM. ENACUNAM. En Instagram creo que es el mismo nombre de usuario. Déjalo, reviso rápido. Sí, no te preocupes. De todas maneras te digo que aquí van a salir abajo. ENACUNAM oficial. Y bueno, ahí si me quieren escribir a mí, mentarme la madre, decirme que soy un charlatán o retarme para el Smash, yo la red social que más uso es Twitter. Mi @ es Sebas-Hero, como de héroe, era mi gamer tag del Xbox 360, 1990. Sebas-Hero, 1995, mi username de Twitter. Y también estoy en Instagram como Sebastián Rodríguez Rivera, me encuentran como @e.s_r.r.
Este, Perfecto. y pues ahí estamos a su servicio, lo que quieran. Perfecto, muchas gracias Sebastián, muchas gracias por haber llegado hasta este punto de la entrevista, hasta el final. No teman, como dice buen Sebastián, no teman acercarse al conocimiento y sobre todo si es de un tema que les apasiona, ¿vale? Entonces, Además va a haber retas al final. Ya si no están de acuerdo con lo que dije en mi ponencia, un 1v1 en el Smash. ahí se desquitan exactamente, así es que muchísimas gracias por llegar hasta acá, sigan investigando, sigan jugando y sobre todo sigan a la IGDA México Norte. Gracias Sebastián nuevamente, hasta luego. Gracias, Jacobo, por la invitación. Que tengan un bonito día a todos.